Compañeros, trabajadoras y trabajadoras de la educación de todo México, sean bienvenidos al tercer programa sobre violencia escolar, pero hoy vamos a tratar 6 situaciones bastante difíciles. El primero de ellos, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Todos ellos son de naturaleza grave. Ameritan prisión 5 de ellos, con la consecuente rescisión contractual. Y como siempre, los invito a que le den like al programa, lo compartan con los compañeros trabajadores, finalmente se inscriban, que eso es lo que le da vida al programa. Asimismo, dejen sus comentarios. Gracias y bienvenidos. ¿Qué es lo que se pretende en un momento dado cuando estamos hablando del punto más sensible que como maestros nos corresponde tratar? El niño, la niña. Hay maestros que pierden la dimensión y, llevado por insanos deseos, hacen objeto a los niños o a las niñas de tocamientos, palabras en doble sentido, situaciones difíciles. Tan difíciles que necesitamos hablarlas de frente, claras, y marcar un alto a todo ese tipo de conductas. Y eso solamente está en nosotros como compañeros maestros, como autoridades educativas, como sindicato que necesita ponerse las pilas, porque muchas de las veces defiende a este tipo de individuos y lo único que hacen es cambiarlo de centro de trabajo y no resuelven el problema de fondo. Vamos a ver por algo muy sencillo. Primero vamos a hablar del acoso de carácter escolar al joven estudiante. Particularmente quiero referirme al de primaria, al de secundaria, de preparatoria en algunos casos, pero vamos sobre educación básica. El niño que no puede defenderse, que no sabe defenderse y que por la situación de superioridad del maestro, pues aprovecha esa jerarquía e intimida al estudiante. ¿De qué manera lo va a intimidar? Pues primero, lo ignora, lo ataca en su vida personal, lo hace objeto de burlas de todo tipo, lo descalifica, lo somete a un maltrato de carácter público. Hay agresiones, como lo dije hace un momento, de tipo verbal, de tipo psicológico. Va a dramatizar ese compañero maestro, esa compañera maestra, va a dramatizar los errores del niño. Finalmente, le va a insinuar que se vaya de la escuela. O en su momento dado va a propiciar que ese niño se vaya de la escuela. Lo va a amenazar, lo va a intimidar. Todo esto se genera en ese inocente ser. No tiene la capacidad de una respuesta contundente. Muchas veces acude a sus responsables, a sus familiares, a sus padres, y no le hacen caso. Y el maestro sigue de manera impune, sometiendo este tipo de prácticas a otros alumnos. ¿Qué va a generar este individuo? Y hablo a manera de individuo. Es un ser humano, pero somos maestros y duele cuando nos enteramos de estos casos que desafortunadamente en el magisterio son frecuentes y poco se hace por solucionarlos. Primero, van a provocar un estado de estrés intenso en el niño. Lo van a llevar a la depresión, al insomnio. Se va a sentir humillado. Va a bajar su rendimiento escolar. El deterioro
de sus relaciones con sus compañeritos. Se va a volver introspectivo, callado, asustado, valga la expresión. Va a disminuir su productividad en todos los sentidos. Va a tener manifestaciones de enfermedades psicosomáticas. Esto casi siempre termina en ausencia del niño de la escuela. Se va. Muchas veces, como en casa no le hacen caso, termina yéndose de casa. Otros atentan contra su vida. Todos los maestros, sin excepción, y vaya que es muy arriesgada la expresión que estoy diciendo, hemos sido testigos de niños que se rayan con navajas, con cristales, las muñecas de las manos, en una llamada de atención de que algo está sucediendo. Niños que se vuelven agresivos, pasivos por el lado contrario, pero que empiezan a hacer público que algo grave está pasando con ellos. Y los observamos. Algún maestro de manera compasiva trata de hablar con ellos, pero el niño se ha cerrado, desafortunadamente. Y eso permite que, mucho del ausentismo se genere a través de este tipo de maestros o maestras acosadores escolares de alumnos. No es lo correcto. Vamos a ver soluciones más adelante. Vamos a ver de qué manera podemos resolver este tipo de problemas y cómo salir avantes. Apoyando al alumno, apoyándonos con los padres de familia, que los directivos asuman su papel de responsabilidad y los maestros tengamos plena conciencia del papel tan delicado que tenemos ante la juventud y ante la niñez mexicana. Acoso escolar, problema verdaderamente grave. No hay escuela que no la hayamos visto. ¿Cuántos maestros acosadores escolares tenemos? Y son muchos. Es una cantidad que no está registrada, pero que la conocemos. Desafortunadamente, vamos a ver un segundo problema. Y ese segundo problema, el acoso de tipo escolar, muchas veces deriva en el acoso de tipo sexual al niño. Pero el acoso de tipo sexual hacia el niño, hacia el joven, va a requerir de dos situaciones muy importantes. Primero, la intimidación que genera la jerarquía del docente. La amenaza, la carga de trabajo que someten al niño con tal de verlo humillado, con tal de doblegar su voluntad. Y segundo elemento también importantísimo en el acoso es que sea continua este tipo de conductas. No es una sola vez. El acosador de tipo sexual trabaja en el tiempo para poder alcanzar sus objetivos. Y esto va a hacer que esa conducta de tipo sexual, que se relaciona con la sexualidad del niño o de la niña, lleve una connotación, la palabra correcta es lasciva, es decir, un deseo exacerbado de carácter sexual. Lo que en otras palabras conocemos como lujuria. ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo se va a dar este acoso de tipo sexual? Vamos a emplear los métodos actuales, modernos, lo que está sucediendo en este momento, el ciberacoso o ciberacoso. Es decir, muchos maestros empiezan a mandar mensajes a los niños, les empiezan a mandar videos, empiezan a manejar los medios audiovisuales, en este caso vamos a hablar del teléfono, del celular, y no se da cuenta esta persona
que llegado el momento, si el conflicto explota, él mismo dejó grabado en el teléfono del niño los mensajes, las palabras y lo que pretendía hacer. El acoso de tipo sexual, no lo confundamos, es orillar al niño a conductas lascivas, a la lujuria del maestro, como lo dije hace un momento, como palabras que conocemos todos. No es todavía llevar a la cama a un niño o a una niña, es orillarlo, es minimizar su ego, es someterlo a una presión terrible que se han dado casos en que terminan en suicidio. Y muchas veces, hasta entonces, los papás se dan cuenta del problema que vivían sus hijos y no supieron escucharlos. No actuaron con la celeridad y con la rigidez con que debieron haberlo hecho. Triste situación. Otro problema. ¿Qué cosa es la violencia sexual? La violencia sexual, como su nombre lo está diciendo, es coaccionar a un niño, a un jovencito. Coaccionarlo, amenazarlo, pero con un objeto muy claro y muy definido. Nuevamente volvemos a caer en la conducta de carácter sexual. El interés que se tiene es consumar el acto sexual. Muchos lo logran con ese tipo de conductas, pero veámoslo. Se da en la práctica que cuando este problema explota, de manera por demás inocente y torpe, el educador, vamos a hablar en este caso de varones, cuando está ya enfrentando el problema ante un juez, lo que dicen es que ya tiene 12 años, es que ya tiene 13 años, es que ya tiene 14 años y está plenamente consciente de que tuvimos relaciones porque lo permitió. ¿Creen ustedes que esta barrabasada, porque no se puede decir de otra manera, es válida? Un niño, una niña de 12 años tiene plena conciencia de su sexualidad, tiene plena conciencia de sus actos, puede acceder de manera voluntaria, si es que acaso no es engañado o intimidado, con un adulto que le dobla o le triplica la edad, que lo hace por miedo. Compañeros maestros, no son válidos ese tipo de pretextos, no para el derecho. En el derecho aparecen y salen a flote las verdades. Cuidado, la violencia sexual es la intimidación, nuevamente, de tipo físico, de tipo psicológico, de cualquier otra forma que podamos nosotros entender. Nos lleva al cuarto problema, la derivación también de todo lo que estamos viendo, el abuso sexual contra alumnas. Su puro nombre de tipo legal a todos nos da una idea qué es el abuso sexual. Simplemente se le conoce como pederastia agravada. Los pederastas, es decir, los adultos que se meten con menores de edad. ¿Saben cuál es el resultado de esto? Ya estamos hablando de que lograron su objetivo. Ya hubo penetración. Ya hubo relación sexual. Y estamos hablando de una pena que va a implicar años de cárcel, que va a implicar multas bastante elevadas, pero que va a implicar tristemente niños y niñas traumatizadas, con problemas verdaderamente fuertes, un ego disminuido. Muchos de ellos terminan con enfermedades psicosomáticas. A esto lo lleva una persona que está consciente de sus actos, o tal vez no esté consciente de las estupideces que hace. Imagínense
somos maestros. Y como maestros, la sociedad deposita en nosotros su tesoro más sagrado, que son los niños. Y les fallamos en ese tipo de cosas a la sociedad, a los padres de familia. Cuando caen en el mundo del derecho, cuidado, son penas agravadas. Pero todos conocemos también casos en que intervienen hermanos mayores, que intervienen padres, que intervienen familia y termina violencia en contra de este tipo de individuos. Andan huyendo. ¿Por qué? Porque no creo que ningún padre quede contento y satisfecho por más explicaciones que se le quieran dar. Hay situaciones de intimidación en sus hijos que los obligaron a tener ese tipo de relaciones o que los trataban de conducir a ellas. Lógico, va a haber una respuesta de tipo familiar. Y si se pone en manos de jueces, va a haber una respuesta social bastante estricta. Llegamos al quinto producto que estamos estudiando de violencia, el estupro. Todos hemos escuchado el estupro y no definimos qué cosa es el estupro. Simple y sencillamente es un delito grave. Para que no le demos tanta vuelta al asunto. Es un delito grave, cometido por una persona mayor contra un menor. Mediante engaños, mediante intimidación, aprovechando su superioridad jerárquica. Cuidado, este delito no prescribe. ¿Qué significa? Que van a pasar los años. A lo mejor ese maestro o esa maestra, porque también se dan casos de este tipo desde el punto de vista de las maestras, pero en su mayoría son maestros, a lo mejor ya lo olvidaron. De repente, después de años, llega la policía, toman preso a la persona, vámonos a la cárcel. Entonces, es la corrupción de menores, es atacarlos en su intimidad, es atacarlos internamente, es traumarlos, es causarles daños verdaderamente graves. Y llegamos al último punto, la violación. La violación es la relación de carácter sexual cuando no se cuenta con el consentimiento de la persona, pero que se le obliga. Pero violar también significa introducir objetos en el cuerpo. En este caso estamos hablando de niños. No necesariamente tiene que ser el pene, objetos, pero de manera lasciva. Todos estos delitos, desde el acoso de tipo escolar, el acoso de tipo sexual, la violencia de carácter sexual, el abuso sexual contra menores de edad, el estupro y la violación. Compañeros maestros, piénsenlo. A veces las debilidades conducen a una persona a lamentarlo de por vida. No se expongan. Hoy las leyes protegen enormemente a la mujer, al niño, a los ancianos y a las personas vulnerables. Personas vulnerables, si estamos hablando ahorita de delitos de tipo sexual, por ejemplo, una persona que no razona bien se llama en estado de interdicción, la expresión desde el punto de vista jurídico, una persona que no razona bien, que no está consciente de sus actos y que es violada porque es en contra de su consentimiento, de que hay un abuso de menor, entonces imagínense a la pena que se expone este individuo. Y los hay, desafortunadamente los hay. Somos padres. Escuchemos a nuestros hijos. Hay padres en este momento, hay madres que están escuchando también este programa. Escuchen a sus hijos. No esperen a que tomen determinaciones fatales
para hacerles caso para la otra semana, que va a ser muy objetivo. Lo voy a tener con el código en la mano para que no tengamos ningún tipo de apreciación falsa. Se tenía que decir y se dijo. Tema por demás difícil, pero espero su comentario, espero sugerencias y vamos a interactuar. Mucho gusto en haberlos saludado. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.